Con San José María, con María Jesús. Hoy 17 de septiembre quiero hacer un video como homenaje a Lino Sevillano, que el próximo 23 estaría cumpliendo años de vida. En el acta 124 el Señor nos da una frase que dice: una larga preparación hicimos en ti y en torno tuyo. Así quiero llamar este video. Es el proceso de preparación que el Señor hizo en la vida de Lino antes de dictarle el acta número 1. Dice el acta: el grupo de oración en el que a ti tan excepcionales gracias han llegado y a través de ti es el de la Sagrada Familia. ¿Crees que esa protección era inútil y azarosa? No, hijo, Dios nunca trabaja por azar y para nada. En Dios todo tiene sentido y un porqué y un para qué. Todo lo que ahora se te da y acontece, su raíz profunda en esto tiene. Yo, el que soy, el único, el Santo de los Santos, la Santísima Trinidad, Dios y tu Señor, siempre he estado aquí inamovible desde el primer instante en que por propia voluntad y decisión llegamos. Y aún para eso, una larga preparación hicimos en ti y en torno tuyo, todo vinculado a esta misma causa, la Sagrada Familia. Tu ida al cursillo de cristiandad cuando ninguna idea de él tenías en el día de San José. Tu vinculación a la renovación carismática en el día de San José, cuando ninguna luz sobre ella tú tenías. El don de lenguas dado a ti, cuando ni aún habías oído hablar de esto. Y todo en este sitio, en el que el grupo comenzó esa noche, del 11 de marzo de 1974, son signos y pasos providentes de mi gracia. Así obro yo, así obramos el que somos. Nada pues hay de azar en lo que ocurre y nada se ha improvisado. Nosotros no hacemos nada por azar y nada se da en improvisación absurda. Todo obedece a un plan amorosamente elaborado por nosotros, por la mente del que es, del que somos. Más aún, ¿no has visto tu vida ligada, como así lo has reconocido, a la presencia y providencia de María, la Inmaculada Concepción? Esa maternal asistencia no era y no es por azar ni improvisada. Tus padres se casaron en el templo de Nuestra Señora de la Consolación de Tumaco, y ese templo, como bien lo sabes, en forma de cruz estaba hecho. Nada improvisado, hijo, nada por azar en esto hay. Es la constante providente del amor del que es amor, labrando el cielo para ustedes. El día que a ti, yo mismo, en figura venerable de patriarca, te ofrecí un milagro en Monserrate, aquel sábado, estaba haciendo ostensible el deseo de ocuparte en correspondencia a la amorosa respuesta que tú habías dado a mi amor y al de mi madre. Esa niña que te acompañaba, tú la habías ofrecido y consagrado a mi madre, y la llamaste Flor de María desde entonces. Fue en San Francisco y de ahí, en sábado, día de mi madre, saliste de honrarla a ella, a mi madre, y de adorarme a mí. Ese sábado, en el que te inspiré subir con tu hija a Monserrate. ¿Ves cómo todo es providente y nada por azar? Y más aún, la docilidad con la que a pesar de tu maldad siempre has actuado en relación conmigo a impulso del Espíritu Santísimo es conmovedora. Esta gracia es, y gracia de excepción. Acta 124, diciembre 14 de 1985. En esta parte de esta acta hemos visto tres hechos cronológicos. El 19 de marzo del año 64, él ingresa a los cursillos de cristiandad. El 19 de marzo del año 74, inicia en la renovación carismática. 19 de marzo 1964, 19 de marzo 1974. 19 de marzo de 2011 recibe la última acta.
Todo esto está en la mente del Señor y así lo quiso que San José estuviera íntimamente ligado a la vida de Lino. El hecho de la ida a Monserrate, el Señor lo sustenta en otra acta. El acta 1384, una parte dice: hagamos memoria. Un sábado, ¿lo recuerdas? Cuando ya me seguías, subiste a Monserrate y allí, entre incontables gentes, te encontraste conmigo, sin que tú supieras que era yo. Entre la multitud que oyó físicamente mi palabra, te hice esta pregunta: ¿quieres un milagro? Pídelo. Tú pudiste pedirme riquezas y yo te las habría dado. Ahora tendrías muchas para dar y hacer como cualquier potentado de la tierra. Pero tú me pediste que me fuera a tu casa. Tú pudiste pedirme prestigio y poder, y yo te habría hecho uno de los personajes del siglo con prestigio y poder. Ahora tendrías mucha autoridad y podrías hacer y deshacer como quisieras. Pero tú me pediste que me fuera a tu casa. Acta 1388. Hay otro hecho en la vida de Lino. Una parte del acta 1566 nos los recuerda. Reflexionen todos en lo relacionado con las circunstancias que han rodeado tu libro inspirado por mí, María, mujer de oro. Vean cómo las criaturas, aunque frenen los planes de Dios, alterando los momentos en que se den los resultados, no pueden impedirlos. Lo de Dios siempre es, como los ríos caudalosos que avanzan a pesar de los obstáculos. Analicen todo lo ocurrido en estos 26 años en los cuales la voluntad de un hombre se interpuso a la voluntad de Dios. Tu libro no salió publicado en la librería de entonces. Desapareció de tus manos durante todos estos años. Pero apareció la revista María Hoy, recordando el nombre bendito de la Santísima Virgen a quien tú te proponías honrar. En su momento, después del relativo paréntesis de 26 años, el libro apareció para seguir su curso histórico con los auxilios inimaginables y oportunos de Dios, para feliz memoria, para saludable ejemplo y para gloria de Dios. Que este ejemplo sea tenido en cuenta por los miembros de la espiritualidad en todos los tiempos, para morigerar sus costumbres y deshacer sus pedestales, cuando ellos se den, con el propósito de no dar cabida a las torres de Babel. Piensen, mediten, reflexionen. Acta 1566, dada en el año 2010. Ya hemos visto otro hecho en la vida de Lino. ¿Qué pasó en el año 1984? Lino quería honrar a la Virgen María, quería sacar una revista y fue un 24 de mayo del año 84 al Ministerio de Gobierno, en esa época así se llamaba la oficina, a pedir el permiso para la revista. El 13 de julio del mismo año 84, Lino lleva los originales a la imprenta y el 16 de julio, lunes, día del grupo de oración en su casa, lo llaman y le dicen que si quiere recibir la imagen de la rosa mística que está peregrinando, pues para que los acompañara ese día en el grupo de oración. Efectivamente, así sucedió. Y después de que se terminó el grupo de oración, Lino prende el televisor y en la televisión estaban presentando un programa donde estaban atacando la virginidad de la Santísima Virgen María. A él le dolió mucho este hecho porque el día que llega la Virgen María de visita a su casa, en su propia casa, en su alcoba,
la estén atacando. Entonces él apagó el televisor y se subió al oratorio. En el oratorio estuvo mucho rato recordando el hecho y pues sintió mucha tristeza y se puso a llorar, ¿sí? Este 16 de julio en varias actas está relacionado el hecho que no voy a contar. Es el diálogo que tiene Linito con la Santísima Virgen. Y ella le da, en su segunda respuesta, le da 3 palabras. Da a Jesucristo. Ese da a Jesucristo es lo que el Señor nos ha enseñado en 27 años, casi 27 años de pastoreo, dándonos estas enseñanzas a través de Él. El Señor Jesús en su vida pública estuvo con los apóstoles 3 años. A través de este instrumento estuvo con nosotros durante casi 27 años, dándonos las enseñanzas en forma de actas. Estas enseñanzas tienen una finalidad, un propósito. Todo está dentro del plan de Dios. Y eso es lo que vamos a entender en estos días de estudio. Vamos a entender cuál es el propósito de Dios con esta espiritualidad para nosotros. Esta espiritualidad es toda una empresa donde el Señor tiene unos fundamentos, unos objetivos, una misión, un carisma, ha dado unos santuarios, ha dado unos verbos, ha dado una constitución, nos ha dado todo. Pero antes de empezar a darnos todo eso, él hizo una preparación en el instrumento elegido, que es lino sevillano. Lino nació un 23 de septiembre. Este día es el día de San Lino Papa. Entonces recibe el nombre de Lino por el santo de su nacimiento. Y de Antonio porque sus padres se casaron el día de San Antonio de Padua y eran muy devotos de este santo. Entonces, Lino Antonio Sevillano Piñones nace un 23 de septiembre. Ya vimos cómo un 19 de marzo del 64 inicia los cursillos de cristiandad y cómo un 19 de marzo del 74 inician la renovación carismática. En la mitad de estos dos hechos, más o menos en el año 69 o 70, es cuando ocurre el hecho que él va a Monserrate, que ya lo leímos. Él lo escribe y nos cuenta ese hecho en su libro Cristo y yo dormimos en la misma pijama. Ahí nos cuenta el hecho que también ya se los leí en un acta, ¿sí? Y está pues en 2 actas, en la 124, que es el acta de base de esta reflexión, y en el acta 1388. En estas 2 actas el Señor nos cuenta el hecho y además Lino lo cuenta en su libro. ¿Qué más pasó? Tocamos otro tema. Dijimos que el 24 de mayo fue a pedir del 84 a pedir el permiso para hacer la revista María Hoy. El 13 de julio lleva los originales del primer número a imprenta. El 10 de agosto sale de imprenta el primer número y pues él es feliz porque ya recibió su obra maestra. Y resulta que no, lo criticaron, le dijeron que esa revista pues no era ni el momento, ni el estilo, ni nada, que eso no tenía futuro, que no se metiera con eso. El Señor también por pura, todo está dentro de su providencia, dentro de su plan, inspiró a este sacerdote amigo decirle esto a Lino. Entonces Lino pues se siente fracasado, frustrado en su deseo de honrar a la Virgen María, ¿sí? Y con todos estos sentimientos de fracaso, a la madrugada del día siguiente es cuando recibe la primera acta. El Señor nos quiere demostrar con esto que esto no es obra humana, que esto es obra de Él. Que una persona con estos sentimientos de fracaso no podía idear ni imaginar todo este plan de salvación que la piedra fundamental pues era esa primera acta, y fue ahí donde empezó todo y donde pues en el momento no se entendía nada. El otro hecho que les quiero contar es que pues ya lo leí,
es del acta 1566, donde esta acta es del año 2010, donde nos dice que hay un paréntesis en la vida de un libro de Lino, que ese paréntesis dura 26 años. Si el acta es del año 2010, quiere decir que el paréntesis inició en el año 1984. O sea que Lino tenía un libro en mente, un libro escrito, perdón, María, mujer de hoy. Este libro no salió, fue inédito en ese momento, Después de 26 años sale este libro. Y el Señor permitió que no saliera este libro para que saliera la revista María Hoy. La revista María Hoy salió, es el fundamento, es la piedra fundamental de esta espiritualidad. Por eso en todas las actas, después del número del acta, dice Revista María Hoy. Es el fundamento nuestro. Nosotros nacimos gracias al hecho de Lino querer hacer una revista, ¿sí? Entonces, esta revista es inspirada por el Señor y el Señor pone en su corazón este deseo y pues pasan todos estos hechos que les estoy contando. Y entonces, en conclusión, para terminar, el Señor, como inicié, hizo una larga preparación en Lino para iniciar esta obra de la espiritualidad. Lo más providente es que con San José en el año 64 inicia en los cursillos, con San José el 19 de marzo del año 74 inicia en la renovación y la última, el acta 1610, se da un 19 de marzo del año 2011. Entonces, todos estos hechos que les acabo de contar, que les acabo de leer, ocurrieron antes de la primera acta. Cómo el Señor fue preparando a este instrumento, cómo el Señor hizo un proceso de conversión en él. Ya llevaba 20 años de conversión. Cómo en el año 84 tiene un libro que no salió, se quedó inédito. En el año 84 la revista María Hoy. En el año 84, en honor a la Virgen María, él pone una imagen de la Virgen de Fátima en el estrecho del río Magdalena. Un 28 de enero es bendecida ya por el obispo de Garzón de la época. Y a los pies de la imagen hay una placa con una oración que Lino la hizo. Madre, estamos enfermos de miedos y de odios. Te imploramos en cada gota del río, envíanos remedios de paz y de amor. En ese mismo lugar, varios años después, el Señor le inspira colocar una imagen del Señor Jesús, del Sagrado Corazón, entregándonos su corazón, colocarla allá en ese sitio. Entonces se hace el santuario del Sagrado Corazón. El otro hecho que no es previo a la vida de Lino, a la vida antes de recibir la primera acta, pero es otro hecho que también quiero resaltar así muy tangencialmente, es Marilandia. Marilandia es unas tierras que le regalaron a Lino en el año 86, un jueves santo de ese año, y ya estaba recibiendo las actas desde el año 84. Lo primero que Lino le pide a la persona que le regala las tierras es que él quiere colocar una imagen de la Virgen. Y le dice, pues claro, colóquela. Y coloca la imagen de la Virgen de Lourdes, allá donde inicia Marilandia. Después de muchos años y muchos años de Lino estar trabajando en Marilandia, haciendo una cosa, otra, todo inspirado por el Señor, todo guiado por el Señor, todo está en actas, cómo ir haciendo Marilandia, todo está escrito en actas. Lo último que Lino hace es al lado de esa imagen que colocó, la primera imagen que colocó, al lado de esa imagen de Lourdes, él hace la Trifontán,
en honor a San Pablo y coloca también una imagen del Sagrado Corazón. Entonces, todo inicia ahí y todo termina ahí, como el círculo. Ahí se abrió un círculo, ahí lo cerró. Y lo más providente de todo esto con Marilandia es que, si ustedes se dan cuenta, las apariciones marianas, eh, cualquiera, Fátima, Lourdes, aparece la Virgen y con el tiempo se le hace el santuario, la basílica, la de Guadalupe. Primero apareció y con el tiempo se le hizo el sitio, el santuario. El Señor con nosotros lo hizo al contrario. Le regaló las tierras a Lino, empezó a hacer el santuario. Él recibió las tierras en el año 1986. Empezó a trabajar en Marilandia a hacer un santuario. Y el 14 de diciembre del año 89 se aparece la Virgen, bajo la advocación Nuestra Señora de la Nueva Alianza. Entonces son muchos hechos, son muchos hechos providentes en la vida de Lino, Pero hoy no quiero seguir recalcando en eso, sino en los hechos previos a recibir la primera acta. El proceso de conversión inició en el año 64 y llegó al año 84, cuando ya 20 años de preparación, de conversión, de tenerlo en los caminos de él, para poder recibir la primera acta, y así con esas recibió 1610 en diferentes lugares, en diferentes sitios, en diferentes momentos, en diferentes circunstancias de él, enfermo o no enfermo, con lágrimas o sin lágrimas. El Señor le decía: trágate tus lágrimas. Entonces todo esto ha pasado en la vida de Lino y hoy quería contarles esto como homenaje a él por esta fecha que está próxima a llegar, que es el 23 de septiembre. Bendiciones a todos.